Lección 1. Aspiraciones profesionales. ¿Qué tipo de cosas te gusta hacer? Me gusta interactuar con la gente, así que quizás me gustaría ser vendedor en una tienda minorista. Eso suena perfecto para ti. Tienes una personalidad muy amigable. Gracias. Creo que puedo hacer que la experiencia de compra sea agradable para los clientes. Por supuesto, tu entusiasmo sin duda atraerá a muchos compradores. Ojalá que sí. Sería gratificante ayudar a otros a encontrar lo que necesitan. Claro, además aprenderías valiosas habilidades de comunicación. Sí, y podría obtener información sobre las preferencias de los clientes. ¡Qué perspectiva tan maravillosa! Admiro tu ambición. Lección 2. Beneficios del levantamiento de pesas. ¿Alguna vez has considerado el levantamiento de pesas como parte de tu rutina de ejercicios? Sí, creo que el levantamiento de pesas es excelente para desarrollar fuerza. Lo hago 2 veces por semana y he visto mejoras significativas. Impresionante. La constancia realmente marca la diferencia en el fitness. Claro que sí. Me siento más fuerte y segura con cada sesión. Me lo imagino. ¿Qué ejercicios disfrutas más? Me gustan especialmente los pesos muertos y el press de banca. Son muy efectivos. Son excelentes opciones. Debería incorporarlas también a mi rutina. Por supuesto, motivémonos mutuamente para lograr nuestras metas de fitness. Lección 3. El arte de escuchar. ¿Alguna vez has considerado lo beneficioso que puede ser escuchar activamente en el lugar de trabajo? Sí, lo he hecho. Cuando escuchamos atentamente, podemos comprender mejor las perspectivas de nuestros colegas. Exactamente. ¿Fomenta un ambiente más colaborativo? No. Por supuesto, la gente se siente valorada cuando se reconocen sus ideas. Esto puede conducir a una mayor productividad y moral entre los miembros del equipo. Sí, y a menudo da como resultado menos malentendidos y conflictos. Estoy totalmente de acuerdo. Es increíble lo que se puede lograr con un poco de atención. Puede transformar una reunión mundana en una discusión dinámica. Parece que la clave es involucrarse plenamente en lugar de solo escuchar las palabras. Lección 4. Hora de la reunión. Estoy entusiasmado con nuestra próxima reunión. ¿Cuántas personas asistirán? Claro que no. Cuantos más, mejor. Siempre da pie a una discusión animada. Genial, nos vemos a las 9:00. Suena perfecto. Creo que tendremos una sesión productiva. Sí, y las primeras reuniones suelen dar lugar a nuevas ideas. Estoy de acuerdo. Es maravilloso empezar el día con entusiasmo. Me aseguraré de traer algunos refrigerios para todos. ¡Qué gesto tan considerado! Siempre ayuda a mantener el ánimo. En efecto, espero con interés escuchar las opiniones y contribuciones de todos. Lección 5. Beneficios de la aromaterapia.
¿Alguna vez has experimentado con la aromaterapia? Sí, puede ser una excelente manera de lograr relajación y concentración. Por supuesto, los aromas adecuados pueden mejorar significativamente el estado de ánimo. ¿Has probado la lavanda? Es especialmente relajante, ¿verdad? Sí, transforma mis días estresantes en días tranquilos. Creo que los aromas cítricos pueden revitalizar y dar energía. Excelente punto. Realmente pueden ayudar a aumentar la productividad. Creo que hay un aroma para cada necesidad u ocasión. En efecto, la aromaterapia es una herramienta versátil para el bienestar. Lección 6. El placer de cocinar. Debo decir que cocinar es una habilidad muy útil. Por supuesto, es genial poder crear comidas deliciosas. Sí, y también puede ser una forma maravillosa de expresar creatividad. Estoy totalmente de acuerdo. Experimentar con sabores puede ser muy emocionante. Además, cocinar en casa puede ahorrar mucho dinero en comparación con comer fuera. Eso es un beneficio significativo. Además, permite tomar decisiones más saludables. En efecto, la comida casera suele saber mejor que la comida para llevar. Encuentro alegría en compartir mis creaciones culinarias con amigos y familiares. Eso es lo mejor. La comida une a la gente de la forma más deliciosa. Lección 7. Comportamiento del estudiante. ¿Qué tipos de comportamiento estudiantil considera usted que son inaceptables? Es crucial que las universidades presten atención a las actividades disruptivas. Estoy totalmente de acuerdo. La falta de respeto puede perjudicar el ambiente de aprendizaje. Sí, y puede crear una atmósfera negativa tanto para los estudiantes como para el profesorado. Creo que es importante que las instituciones establezcan expectativas claras. Por supuesto, las pautas pueden ayudar a mantener un ambiente de aprendizaje propicio. Además, abordar los problemas con rapidez puede evitar que se agraven. Ese es un enfoque inteligente. La comunicación abierta es clave en estas situaciones. En última instancia, fomentar el respeto entre los estudiantes es esencial para el éxito. Lección 8. Simplemente dejándose caer. ¿Viajas a algún lugar emocionante hoy? No estoy viajando, solo dejo a un amigo en el aeropuerto. ¿Qué considerado de tu parte? ¿A dónde vas después? Podría explorar los alrededores mientras espero su regreso. Suena genial. Hay cafeterías buenísimas por ahí. Sí, he oído hablar de una cafetería encantadora que sirve pasteles increíbles. Sin duda deberías visitarlo. Un buen capricho siempre alegra el día. Estoy de acuerdo. Será agradable relajarse con un libro y un café. Esperemos que tu amigo no tarde mucho. Lección 9. La maleta negra. Noté una maleta en la estación que me llamó la atención. En serio, ¿qué aspecto tenía?
Es una maleta de color negro con asa roja y un pequeño arañazo. ¡Qué peculiar! Me pregunto si será de alguien cercano. Ojalá que sí. Perder el equipaje puede ser un fastidio. Sí, especialmente si contiene pertenencias importantes. ¿Crees que es prudente informarlo al personal de la estación? Creo que sería una buena idea. Más vale prevenir que curar. Por supuesto, siempre es mejor asegurarse de que todo esté en orden. Lección 10. Planes para el sábado. Tengo muchas ganas de reunirme con vosotros este fin de semana. Nos vemos el sábado entonces a las 10:30. Perfecto, me aseguraré de llevar todos los materiales necesarios. Genial. Estoy deseando hablar de nuestros planes e ideas. Creo que lograremos mucho durante ese tiempo. Sí, esas sesiones de lluvia de ideas pueden conducir a resultados maravillosos. También me entusiasma de escuchar las aportaciones de todos. Por supuesto, la colaboración suele conducir a las mejores soluciones. Hagamos que esta reunión sea productiva y agradable. Lección 11. Ofertas competitivas. Para nosotros es importante seguir siendo competitivos en el mercado. Por supuesto, ofrecemos un precio competitivo y un plan de pago flexible. Es una estrategia brillante. Atrae a un público más amplio. Sí, y permite que los clientes se sientan más cómodos al tomar una decisión. Creo que ofrecer opciones puede mejorar significativamente la satisfacción del cliente. Exactamente. Cuando los clientes se sienten valorados, es más probable que regresen. También refleja nuestro compromiso de satisfacer sus necesidades. Sí, generar confianza es esencial para las relaciones a largo plazo. Asegurémonos de que nuestra propuesta resalte claramente estas ventajas. Lección 12. Consejos para empacar. Al prepararnos para nuestro viaje, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de hacer el equipaje? Es fundamental recordar pesar el equipaje antes de dirigirse al aeropuerto. Muy buen punto. El exceso de equipaje puede generar cargos adicionales. Exactamente. Es mejor evitar sorpresas en el mostrador de facturación. También me parece útil crear una lista de embalaje para asegurarme de que no se olvide nada. Esa es una estrategia inteligente. Puede ahorrarte mucho estrés más adelante. Además, puede resultar beneficioso organizar los artículos por categoría. Estoy de acuerdo. Facilita mucho desempacar al llegar a tu destino. Asegurémonos de estar bien preparados para el viaje que tenemos por delante. Lección 13. Deportes para espectadores. ¿Alguna vez has considerado en qué medida los deportes con espectadores dependen de las apuestas? De hecho, muchas carreras que se celebran periódicamente dependen de las apuestas para atraer espectadores. Es fascinante, ¿verdad? La emoción de apostar le añade un toque extra de la emoción. Por supuesto, creo que mejora la experiencia general de muchos fans. Crea una sensación de participación y hace que los espectadores se sientan parte de la acción.
Sí, y lo que está en juego a menudo puede hacer que los resultados sean aún más emocionantes. ¿Alguna vez has apostado en una carrera o en un partido? Lo he hecho, pero debo admitir que prefiero disfrutar del evento sin la presión de las apuestas. Es justo, a veces es agradable simplemente ver y animar a tu equipo o jugador favorito. Lección 14. Relajación con gotas de lluvia. Debo confesar que me encanta el sonido de las gotas de lluvia. Puede ser muy relajante, de verdad. Tiene algo de tranquilizante. Estoy de acuerdo, a menudo me pone en estado de contemplación. Sí, es el escenario perfecto para leer o simplemente relajarse. Exactamente, a menudo me encuentro disfrutando de una taza de té caliente mientras escucho llover. Suena delicioso. Creo que le da un toque acogedor al hogar. Por supuesto, ¿alguna vez has intentado dormirte con el sonido de la lluvia? Lo he hecho, y es una paz absoluta. Es como una canción de cuna de la naturaleza. En efecto, es fascinante cómo algo tan sencillo puede brindar tanto consuelo. Lección 15. Sugerencias de títulos. Estuve leyendo tu artículo anterior y tengo una sugerencia. En serio, ¿qué opinas? Creo que deberías cambiar el título por uno más interesante. Es una gran idea. Un mejor título sin duda atraerá a más lectores. Exactamente, un título atractivo puede marcar la diferencia y captar la atención. Estoy totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo, es la primera impresión. Exactamente, ¿qué título crees que le quedaría mejor? Quizás algo más lúdico o dramático podría funcionar bien. Eso suena prometedor. Analicemos algunas opciones. Lección 16. Consejos de negociación. Al iniciar un nuevo proyecto, hay algo crucial que recordar. Cierto, lo tendré en cuenta sin duda. Es esencial negociar una fecha de inicio si es necesario. Tiene todo el sentido. Un cronograma claro puede evitar malentendidos posteriores. En efecto, establece expectativas para todos los involucrados. Además, permite una mejor planificación en ambas partes. Exactamente, creo que la comunicación abierta es clave en estas situaciones. Estoy totalmente de acuerdo. Fomenta un ambiente colaborativo. Por supuesto, me alegra que estemos de acuerdo en esto. Lección 17. Encontrar el propósito. Quiero tomarme un momento para reflexionar sobre algo personal. Claro, ¿qué tienes en mente? Puede que haya tenido una mala racha, pero tengo muchísimo por lo que vivir. Esa es una perspectiva poderosa. Es importante centrarse en lo positivo. Sí, incluso en tiempos difíciles siempre hay un lado positivo. Exactamente. Se trata de encontrarle sentido y propósito a las pequeñas cosas.
Estoy aprendiendo a apreciar el viaje, incluso cuando se vuelve difícil. ¡Qué actitud tan maravillosa! Demuestra resiliencia y fortaleza. Gracias. Creo que con la mentalidad adecuada, todo es posible. Lección 18. Experiencia de vuelo. ¿Oíste a las chicas gritar cuando el avión se disparó hacia arriba? Sí, lo hice. Su entusiasmo era contagioso. Fue divertidísimo. Casa niveló el avión y voló con suavidad después de eso. Lo manejó como una profesional. Debió ser toda una experiencia para todos. En efecto, admiro lo tranquila que se mantuvo en medio de tanta emoción. Por supuesto, se necesita habilidad para manejar un avión, sobre todo con pasajeros nerviosos. Solo puedo imaginar la adrenalina que sintió. Sí, y la alegría de volar debe haber sido estimulante para ella. Creo que es fantástico ver a jóvenes persiguiendo sus sueños en la aviación. Lección 19. Invasiones históricas. La historia puede ser bastante fascinante, especialmente cuando se habla de invasiones. En efecto, Irlanda sufrió ataques durante los siglos XIX y XX, lo cual fue bastante tumultuoso. Sí, y luego, en el siglo XII, los ingleses invadieron Irlanda, lo que provocó cambios significativos. Correcto, cada invasión moldeó la cultura y el paisaje de Irlanda. Es fascinante cómo los acontecimientos históricos pueden influir en la sociedad moderna. Por supuesto, comprender estos acontecimientos nos ayuda a apreciar el presente. Me pregunto cómo era la vida de la gente durante esos tiempos tumultuosos. Debe haber sido increíblemente desafiante, pero demostraron una resiliencia notable. En efecto, la historia a menudo nos enseña valiosas lecciones sobre la fuerza y la supervivencia. Lección 20. Consejos para padres. A veces me sorprendo deseando un poco más de independencia. Lo entiendo. Te sientes abrumado por los consejos. Sí, a veces desearía que no me diera tantos consejos. Puede ser un desafío cuando los demás tienen buenas intenciones pero no reconocen tu autonomía. Exactamente. Creo que ya sé que eres lo mejor para mí. Es importante confiar en tus instintos y aprender de tus experiencias. Estoy de acuerdo. Agradezco el consejo, pero prefiero tomar mis propias decisiones. Esa es una mentalidad saludable. Demuestra crecimiento y confianza en uno mismo. Gracias. Todo esto forma parte de convertirme en quien estoy destinada a ser. Lección 21. Compras de comestibles. ¿Qué podemos encontrar en el supermercado hoy en día? Oye, ¿fuiste a hacer compras hoy? Lo hice. Conseguí casi todo lo esencial. Genial. ¿Encontraste algo interesante? Sí, descubrí una nueva marca de snacks orgánicos que nunca había visto antes. ¡Qué emocionante! Los productos orgánicos son muy populares hoy en día. Sí, creo que ofrecen opciones más saludables para todos.
Por supuesto, siempre estoy buscando cosas nutritivas. La próxima vez vamos de compras juntos. Podría ser divertido explorar. Lección 22. Consejos de moda. Sabes, creo que es esencial tener amigos honestos cuando se trata de moda. Claro, podemos darnos consejos de moda sinceros. Estoy de acuerdo. Es reconfortante tener a alguien que te dice la verdad. Sí, nos evita cometer errores en la moda. Exactamente. Los amigos deberían apoyarse mutuamente, incluso en su estilo. También creo que es importante estar abierto a la crítica constructiva. Por supuesto, así es como desarrollamos y refinamos nuestro estilo personal. Prometamos ser siempre sinceros el uno con el otro en lo que respecta a nuestra vestimenta. Estoy totalmente de acuerdo. Hará que nuestras compras sean mucho más agradables. Lección 23. El viaje musical de Charlotte. ¿Has oído hablar del reciente éxito de Charlotte? Sí, ya ha grabado 3 álbumes y esperamos un cuarto en 2001. Es impresionante. Sin duda, se ha hecho un nombre en la industria musical. Por supuesto, su dedicación y talento se reflejan en su trabajo. Me pregunto cómo sonará su próximo álbum. ¿Alguna pista sobre su dirección? Creo que ella mencionó querer explorar nuevos géneros, lo cual es emocionante. Será interesante ver cómo evoluciona su estilo. Sí, los artistas a menudo crecen y cambian con cada nuevo proyecto. Espero de escuchar su nueva música y asistir a sus conciertos. Lección 24. Diversión tallando calabazas. A medida que se acerca a Joen, ¿has pensado en tallar calabazas? Sí, es una actividad muy divertida. Se hace un agujero en la parte superior de la calabaza y se vacía la pulpa. Exactamente. Y luego empieza la verdadera diversión tallando caras o diseños. Me encanta ver todas las ideas creativas que se le ocurren a la gente. Yo también. Hay gente que crea obras de arte asombrosas con simples calabazas. Es sorprendente cuánta creatividad puede surgir de una tarea tan sencilla. Y no olvidemos las deliciosas semillas de calabaza. Claro que sí. Asarlos después es un capricho delicioso. Parece una manera perfecta de pasar una tarde de otoño. Lección 25. Perspectivas históricas. La historia de este país es muy interesante durante los siglos XVII y XVIII. En efecto, fue una época de cambios y desarrollos significativos. Por supuesto, la colonización y las rutas comerciales fueron aspectos fascinantes. Sí, y los intercambios culturales durante ese periodo dieron forma a gran parte de lo que vemos hoy. Es fascinante cómo los acontecimientos históricos tienen impactos duraderos en la sociedad moderna. Exactamente. Comprender el pasado nos ayuda a navegar el presente. Me encantaría profundizar en este tema. Yo también.
Quizás podamos explorar algunos documentales o libros juntos. Suena genial. El conocimiento siempre enriquece. Lección 26. Escapada a la playa. Eso suena genial. ¿Qué hiciste ahí? Pasamos nuestros días tomando el sol y nadando en las aguas cristalinas. ¡Qué rico! Parece la manera perfecta de relajarse. De verdad que lo fue. También exploramos algunas atracciones locales y disfrutamos de deliciosos mariscos. Imagino que las puestas de sol también eran impresionantes. Lo eran. Cada noche nos reuníamos para ver cómo el cielo se transformaba en un lienzo de colores. Suena mágico. Me encantaría vivir una escapada así. Deberías. Rejuvenece la mente y el cuerpo. Tendré que planificar un viaje pronto. Lección 27. Conciencia sobre los refrescos. ¿Sabías que muchos refrescos contienen grandes cantidades de azúcar? Sí, es alarmante. Cuando las personas beben refrescos con mucha frecuencia, consumen una gran cantidad de azúcar. Exactamente. Esto puede provocar diversos problemas de salud con el tiempo. Es importante que las personas sean conscientes de lo que consumen. Estoy de acuerdo. La moderación es clave cuando se trata de bebidas azucaradas. Quizás podría ayudar a considerar alternativas como agua o infusiones de hierbas. Es una excelente sugerencia. Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Sí, y difundir información puede motivar a otros a tomar decisiones más saludables. Continuemos promoviendo buenos hábitos entre nuestros amigos y familiares. Lección 28. Accidentes involuntarios. ¿Alguna vez has chocado accidentalmente con alguien mientras llevabas algo? Sí, no intento hacer estas cosas, simplemente suceden a veces. Puede ser bastante embarazoso, ¿no? Sí, una vez derramé mi bebida porque estaba distraído mientras caminaba. ¡Qué mala suerte! Espero que la persona haya sido comprensiva. Afortunadamente, se lo tomaron con bastante humor. ¡Qué bueno oír eso! La risa puede aliviar esos momentos incómodos. Por supuesto, todos tenemos nuestros momentos de torpeza de vez en cuando. Es parte del ser humano, después de todo. Lección 29. Recordando en la oración. En tiempos de conflicto, es importante reflexionar sobre los afectados. En nuestras oraciones recordaremos con toda justicia a aquellos que sufren pérdidas en nuestro propio país. Por supuesto, la compasión es vital en tiempos difíciles. Sí, y nos recuerda nuestra humanidad compartida. Es fundamental apoyarnos unos a otros, especialmente en momentos de necesidad. Estoy de acuerdo. Ofrecer amabilidad puede brindar consuelo a quienes sufren. También deberíamos encontrar formas de ayudar a la comunidad de manera práctica. ¡Qué idea tan maravillosa! Cada pequeño gesto cuenta. Juntos podemos hacer una diferencia significativa. Lección 30.
Dilemas de la moda. He estado luchando con mi vestuario últimamente. Ah, ese es un dilema común. ¿Cuál parece ser el problema? Siento que no tengo nada que ponerme para el próximo evento. ¿A dónde vas? Es una reunión formal y quiero lucir lo mejor posible. Entiendo. Quizás podamos ir de compras juntos y encontrar algo fabuloso. Suena genial. Me vendría bien una segunda opinión. Claro, me encantaría ayudarte a elegir el atuendo perfecto. Gracias. Creo que encontraremos algo que marque la diferencia. Lección 31. Detalles finales. Creo que sería muy beneficioso para nosotros concertar una reunión para discutir los detalles finales. Es una idea espléndida. Podemos repasarlo todo y asegurarnos de que estamos en sintonía. Exactamente. Es crucial que aclaremos cualquier duda antes de seguir adelante. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Prefieres que nos reunamos por la mañana o por la tarde? Creo que la mañana sería el mejor momento para afrontar las tareas con la mente fresca. Eso suena perfecto. Digamos entonces a las 10. A las 10 me viene bien. Prepararé la agenda con antelación. Excelente. Traeré todos los documentos necesarios para facilitar nuestra conversación. Genial. Siempre es productivo cuando estamos bien preparados para las reuniones. Lección 32. El lobo y el pueblo. Es fascinante cómo el lobo regresó a la mano de San Francisco repetidamente. ¡Qué intrigante! El lobo parecía tener confianza y comprensión. Sí, es notable cómo los animales pueden establecer conexiones con los humanos. Es un testimonio del poder de la compasión y la empatía, ¿no crees? Claro, la reacción de la gente también fue muy conmovedora. Al principio tenían miedo, pero el comportamiento del lobo cambió su percepción. Ese momento de unidad entre el hombre y la bestia fue bastante conmovedor. En efecto, es reconfortante cuando la naturaleza y la humanidad encuentran un punto en común. Historias como estas nos recuerdan nuestra responsabilidad hacia todas las criaturas vivientes. Lección 33. Mark Twain. ¿Alguna vez has profundizado en las obras de Samuel Clemens, también conocido como Mark Twain? De hecho, lo he hecho. Mark Twain fue el autor de algunos de los clásicos literarios más preciados. Su humor y su ingenio no tienen parangón, ¿no estás de acuerdo? Por supuesto, su capacidad narrativa captura la esencia de la vida estadounidense. Encuentro que sus personajes son increíblemente identificables, especialmente Finn. Las aventuras de Huck Finn reflejan verdaderamente las luchas de la juventud y la libertad. Exactamente. La capacidad de Twain para infundir humor en temas serios es brillante. Es una habilidad única que resuena entre los lectores incluso hoy en día. ¿Cuál es tu obra favorita de él? Lección 34. Textura cremosa.
¿Alguna vez has probado un postre con textura cremosa? Sí, un postre cremoso me parece delicioso. ¿Qué tamaño preferirías para un postre así? Yo optaría por un tono medio, no quiero que resulte abrumador. Eso suena sensato. Un tamaño mediano suele ser el equilibrio perfecto. Exactamente. Demasiado de algo bueno a veces puede arruinar la experiencia. Se trata de disfrutar los sabores sin excederse. En efecto, creo que la moderación es clave, sobre todo con los postres. Exploramos algunas opciones para nuestra próxima salida de postres. Lección 35. Actividades en interiores. Eso suena relajante, ¿no? Sí, pero ¿no te aburre quedarte en casa tanto tiempo? Debo admitir que disfruto de algunas actividades al aire libre de vez en cuando. Lo entiendo, el aire fresco puede ser muy estimulante. Exactamente. Es fundamental encontrar un buen equilibrio entre el tiempo en interiores y exteriores. Por supuesto, ¿cuáles son tus actividades al aire libre favoritas? Me gusta hacer senderismo y explorar nuevos senderos. ¿Y a ti? Me encanta andar en bicicleta por los parques, me permite hacer ejercicio y disfrutar al mismo tiempo. ¡Qué bien! Quizás podamos planear una aventura al aire libre juntos.